Frente a la suspensión del decreto 1469 del 2025, el presidente de la República, Gustavo Petro, rechazó la medida del Consejo de Estado, pero en su mensaje con un ánimo conciliatorio, apelan a presentar una nueva propuesta en los 8 días pedidos por el máximo tribunal administrativo. Y el decreto ya expedido tiene todos los criterios económicos que se han reflejado en él, así como el decreto transitorio que pide el magistrado. Mientras se resuelve de fondo el Consejo de Estado, seguirá las órdenes de la Constitución, respetaré su decisión, pero actuaré de acuerdo a la Constitución. Por esto, la magistrado, el ministro de Trabajo, hará una reunión de concertación y solicitó la reunión de la Coordinación de Movimientos Sociales para estudiar la actitud y el nuevo decreto que se expedirá. Así respondió el mandatario de todos los colombianos. Sobre esto, miembros de su gabinete salieron a la defensa del decreto, señalando que el salario mínimo vital dignifica la vida de los colombianos y anunciando interponer recursos de reposición. Los pronunciamientos no se hicieron esperar por gremios, sindicatos, candidatos y precandidatos presidenciales frente a la suspensión del decreto del salario mínimo vital. FENALCO reconoce que la decisión del Consejo de Estado fue un fallo en estricto derecho, que está teniendo en cuenta que el incremento desmesurado del salario mínimo que ha hecho el gobierno nacional no obedece a criterios y a razones técnicas, sociales y económicas, sino básicamente a arbitrariedad y a una improvisación como la que se tuvo. Consideramos que el gobierno debe expedir, como lo dice el fallo, en 8 días un decreto ponderado, un decreto que corresponda a la realidad del país y que no afecte a los trabajadores, porque se iban a perder 772.000 empleos. El llamado hoy sigue siendo al gobierno nacional que se cumpla la orden del Consejo de Estado en el sentido de fijar un nuevo decreto que establezca el salario mínimo para Colombia en el año 2026, mientras se deciden de fondo las demandas presentadas con el decreto 1469, y por supuesto evitar mayores daños, como tiene que ver en lo puntual con un exceso de crecimiento de la inflación y por supuesto de pérdidas de empleos formales en el país. Los sindicatos también dejaron en claro su postura, señalando que eso no protege la vida digna de la clase obrera colombiana. Esto que resolvió, que tiene el país así, con los pelos de punta, el Consejo de Estado, ¿es un problema o es la respuesta o la solución a un problema? Bueno, ahí sí, como diría casi cualquier economista, depende, pero depende de quién le preguntemos. Si lo vemos por el lado de los gremios, los analistas técnicos y además de buena parte de la rama judicial, es una solución en un sentido, y es que le están queriendo dar un fondo y además le están queriendo pedir al gobierno nacional una explicación y una sustentación técnica a esa decisión que se tomó a final del año pasado del incremento del salario mínimo del 23,7%. Ahora, también hay un favor, y eso ya no es en materia de aspectos económicos sino políticos, y es al dinamismo de ciertas campañas políticas dada la coyuntura de elecciones actuales. ¿Problema para quién? Para el resto de la economía. ¿Por qué? Porque nos están teniendo temporalmente en un limbo de 8 días sin saber si nos mantenemos o no después de estos 8 días con el incremento del 23,7%, o si vamos a estar con un nuevo decreto de salario mínimo que quede vigente con un crecimiento diferente. La Dirección General Marítima, a través del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe y su Servicio Meteorológico Marino Nacional, se permite informar a la comunidad cartagenera en general que para este fin de semana se esperan condiciones de tiempo soleado y cielo despejado. Vientos con velocidades de 15 a 30 kilómetros por hora y una altura de la ola de 1.5 a 2 metros en las aguas externas a la bahía. Senador de la República. Senador, candidato, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo le ha ido? Yair, muchas gracias a ti por la invitación y a todas las personas que nos ven. Aquí estamos y seguimos trabajando por Bolívar, por Colombia, porque hay que recuperar el rumbo de Colombia. Por eso nuevamente estamos en la lista del Centro Democrático, donde también está el presidente Álvaro Uribe Vélez de puesto 25. Necesitamos que todos los bolivarenses y colombianos nos ayuden a sacar la mayor votación del Congreso de la República para que el gran colombiano vuelva al Senado, que tanto lo necesitamos. Canal Cartagena, junto a ti.